La clase que les voy a enviar ya es la unidad número 2 y corresponde al segundo trimestre. En esta clase les envío los títulos de la unidad, las definiciones, acá tienen que saber muchas definiciones. La unidad es dinámica y la definición de dinámica dice es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, las causas y efectos que lo producen. O sea, que vean la diferencia con cinemática. Cinemática también veíamos el movimiento de los cuerpos, pero no nos interesaba cómo se movían, por qué se movían. O sea que acá las causas y efectos es casualmente aquí entran en lugar las fuerzas. Cuando ustedes empujan un auto, ¿no es cierto? Ahí están ejerciendo una fuerza, ese auto se mueve, adquiere una velocidad, una aceleración. Bueno, dentro de esto ustedes tienen los principios de Newton, que se llaman leyes o principios de Newton, ¿no? Son tres los principios que yo les voy a mostrar acá, están las definiciones de cada principio, y les voy a explicar los ejemplos para que ustedes entiendan. La primera ley, que es lo que se llama el principio de inercia, ustedes, bueno, ¿qué dice el principio? Todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme en que se encuentra si sobre él no actúa ninguna fuerza externa. Por ejemplo, yo acá les puse, hay varios ejemplos, acá yo les cité cuando vamos en un colectivo y frena bruscamente. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Se va hacia adelante. ¿Y por qué se va hacia adelante y no hacia atrás? Porque tiende a seguir el movimiento que trae el colectivo, ¿no es cierto? Lo mismo sucede cuando ustedes van en un vehículo y están en un semáforo, por ejemplo, y aceleran de golpe, arrancan de golpe. ¿Qué pasa con el cuerpo de ustedes? Se va hacia atrás, ¿eh? Porque tienden a permanecer en reposo, que era el estado en que ustedes se hallaban. Bueno, y así hay varios ejemplos. Otro ejemplo es cuando ustedes vienen en el ómnibus, ya se tienen que bajar en la parada, el ómnibus disminuye su velocidad, pero todavía está en movimiento y ustedes saltan del ómnibus porque ya quieren apurar. ¿Y qué pasa cuando saltan del ómnibus? ¿Se pueden saltar y quedarse parados en ese mismo lugar? No. Ustedes lo que van a hacer es correr un poco a la par del ómnibus, hacer unos pasos. ¿Por qué es eso? Porque tienden a seguir el movimiento que viene el ómnibus. Bueno, ese es el principio de inercia, ahí no hay problema, nada. Ahí lo que tienen que saber es en qué consiste la inercia de un cuerpo y cuáles son los ejemplos. Acá van a ver que yo aquí puse tercera ley, salteé la segunda. ¿Por qué la salteo? Porque en la segunda ley es donde ustedes van a tener fórmulas y problemas. La tercera ley es como la primera también teórica. Es lo que se llama principio de acción y reacción. Y dice así, si sobre un cuerpo actúa una fuerza llamada acción, este cuerpo produce una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario, llamado reacción. Bueno, acá les puse, por ejemplo, si sostenemos un cuerpo con la mano, la acción es el peso del cuerpo. El peso del cuerpo tiene una dirección vertical, ¿no es cierto?, con un sentido hacia abajo. ¿Cuál es la reacción? Es la fuerza que nosotros ejercemos con la mano para evitar que ese cuerpo caiga, ¿no? O otro ejemplo que les puedo dar es si ustedes tienen una mesa y en la mesa hay un cuerpo. Ese cuerpo tiene la fuerza peso, que es vertical y dirigida hacia abajo, que eso es lo que sería la acción. Pero a su vez, la mesa ejerce una fuerza sobre el cuerpo que es de igual dirección, de igual intensidad. O sea que el valor, digamos, de la intensidad de la fuerza es la misma, pero de sentido contrario, lo que hace que el cuerpo permanezca en el estado en que se encuentra. A ver, para que entendamos una cosa, si no existiera la reacción, el cuerpo tendría que atravesar a la mesa, cosa que no ocurre. Bueno, ese es otro ejemplo de el principio de acción y reacción. Hay varios que se pueden, pero con eso es suficiente. Y vamos a la segunda ley, que es el principio de masa.
¿Qué dice esto? Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, este adquiere una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes hemos dicho que empujan un vehículo, ¿no es cierto? Este vehículo se mueve y puede adquirir una aceleración. ¿Por qué dice de que es directamente proporcional a la fuerza? Ustedes van a ver que la aceleración que adquiere el móvil, estas son las fórmulas, es fuerza sobre masa. Lo que ustedes tienen arriba, eso significa una magnitud directa. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la fuerza, aumenta la aceleración. Por ejemplo, supongamos que dos personas están empujando un auto cualquiera y adquiere una cierta aceleración. ¿Qué sucede si en vez de dos personas vienen varios comedidos y son 10 personas las que empujan el auto? ¿Cómo va a ser la aceleración? ¿Mayor, menor o igual? Y más vale que si hay 10 personas empujando, va a adquirir mayor velocidad y va a ser mayor la aceleración. Eso significa una relación directa, que a mayor fuerza corresponde mayor aceleración. En cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, empujan 5 personas, están por empujar un Fiat 600, un auto chiquito, un Clio, un auto pequeño, adquiere una aceleración determinada. El Clio tiene una masa. Pero si yo en vez de empujar el Clio, tengo que empujar esas mismas 5 personas, no variamos la fuerza, empujan un camión y va a ser mucho más dificultoso. La aceleración que va a adquirir, la velocidad va a ser menor y por lo tanto la aceleración también menor. Por eso es que decimos que es inversamente proporcional a la masa, porque a mayor masa la aceleración es menor. Eso es lo que se llama una relación inversa. Y estas son las fórmulas que ustedes tienen que saber. Aceleración es fuerza sobre masa, que sale de la definición, y de ahí despejamos. Si yo quiero saber la fuerza, la masa que está dividiendo pasa multiplicando, masa por aceleración. Y de esta misma saco aceleración, donde la masa es la que pasa ahora, saco la masa, que es la aceleración, la que pasa dividiendo, fuerza sobre aceleración. Esas son las fórmulas que ustedes van a ver y vamos a ver cómo la medimos a la fuerza, a la masa, cómo son las unidades. Nosotros vimos ya en la nivelación, ¿se acuerdan que yo les comentaba las unidades de longitud, de masa o de peso? La unidad de masa puede ser gramo o kilogramo. Eso es conocido por ustedes. Lo que tienen que saber, si en alguna oportunidad tienen que hacer una reducción, esto lo trabajamos en el aula, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Recuerden que son 3 lugares, porque dicen kilogramo, hectogramo, decagramo y gramo. Lo tienen a esto explicado. Y al revés, si yo quiero decir un gramo, ¿cuántos kilogramos son que están a la izquierda? Al ir a la izquierda es menor que 1, son también 3 lugares, 0,01 kilogramos. Eso en cuanto a la masa. La unidad de fuerza son 3, mejor dicho, pero nosotros vamos a usar sobre todo 2. ¿Cuáles son? Newton. El Newton se abrevia con la N mayúscula. Cuando ustedes vean N, significa que eso es Newton. Otra unidad es la DINA, esta es la que no vamos a ver casi, pero nos vamos a referir al Newton y a una tercera que es el kilogramo fuerza. Ustedes fíjense que acá hay una flechita, que eso significa kilogramo fuerza, que es una unidad de fuerza, no como el kilogramo masa, que es una unidad de masa. Y lo que tienen que saber, que para hacer después el pasaje de una unidad a otra, o cuando hacen los problemas, cómo se trabaja, el Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto de dónde lo saco? Si yo pongo fuerza, es igual a masa por aceleración. Si yo quiero saber la unidad, la masa, por ejemplo, en kilogramos, y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Este cociente, estas unidades, este producto, eso es lo que se llama Newton, ¿ve?
Por eso es que yo le pongo acá que cuando ustedes le den Newton, hay veces que esto lo tienen que desarmar al Newton. O sea que en vez de poner N, ponen kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado para hacer los problemas y que le dé la unidad correcta, ¿no? Bueno, acá también les pongo DINA. Este se llama sistema MKS y este sistema CGS. No viene al caso que ustedes se aprendan eso. Y yo a la DINA les puse que en vez de kilogramos y decimos gramos. Y la velocidad, en vez de ser metros sobre segundo al cuadrado, es centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, eso es lo que se llama DIN. Esto yo les menciono porque en algún libro, lo pueden preguntar, la otra unidad, pero no lo vamos a usar a esto. Sobre todo lo que vamos a usar es el Newton y el kilogramo fuerza. Y están lo que se llaman las equivalencias de unidades. O sea, cuando yo tengo una unidad y quiero pasar a otra. Supongamos que yo tengo un problema que me dan kilogramo fuerza y yo necesito sacar Newton. Esto es lo que esto lo tienen que tener ustedes en una ficha, que ya les digo, yo a ustedes les dejo que tengan la fórmula, que tengan la equivalencia, que son esto, para resolver los problemas. Un kilogramo fuerza es 9,8 newton y un newton es 0,102 kilogramos fuerza. ¿De dónde sale ese 0,102? Acá como si yo tuviera un 1, si yo paso el 9,8 dividido, 1 dividido en 9,8, eso me va a dar el 0,102. Bueno, y les puse también un pasaje de cómo se relaciona el newton con la DINA. Un newton es igual a 100.000 DINA. Bueno, no los quiero atosigar con muchas cosas. Después acá ven que aquí hay problemas. Estos problemas lo que vamos a hacer en la próxima clase virtual. Ustedes estudien esto, y porque si yo les mando, digamos que los problemas capaz que no hay, van a surgir un montón de preguntas. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vayan viendo la teoría, las unidades, la fórmula, y esto lo vemos en la próxima clase. Y bueno, ahora lo que sí vamos a ver es otra parte de la teoría, que es qué relación hay entre masa y peso. La masa, si ustedes ven las definiciones, que ya las conocen, esta definición, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pero lo que no saben es, nosotros ya vimos lo que son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Eso lo vimos porque nosotros cuando vimos la primera parte de velocidad y rapidez, había una diferencia. La rapidez era el número y la unidad, que es una magnitud escalar. Y la velocidad era una magnitud vectorial. ¿Se recuerdan que yo le daba el ejemplo? Si yo digo, por ejemplo, un auto va a 20 km por hora, pero no le doy más datos que ese. Y bueno, eso es la rapidez, que se define dando directamente número y unidad. Ahora, si yo le digo un auto que va de Tucumán a Salta a 100 km por hora, o sea, le estoy mostrando un vector que parte de Tucumán, ese sería el punto inicial, hacia Salta, me están dando la dirección, y el sentido es hacia Salta, porque podría ser de Salta a Tucumán en sentido contrario. Bueno, acá ocurre algo parecido. Ya vamos a ver los ejemplos, pero recuerden entonces que la masa es una magnitud escalar y su valor es una constante. Eso es importante, porque la masa siempre la misma, no depende del lugar. Ya van a ver que el peso sí. Vayamos al peso. Acá les dice que el peso es una magnitud vectorial cuya dirección es vertical, su sentido es hacia el centro de la Tierra y su valor varía según la gravedad, que es la aceleración, que a su vez varía según la latitud. Latitud es el ecuador y los polos. Y la altura, si es en la Tierra, en la Luna, en otro planeta. Cuando decimos que el peso es una magnitud vectorial, ustedes tienen que pensar en algo así. Supongamos que este es un cuerpo, este es su centro de gravedad. Ese cuerpo, el peso de ese cuerpo, ¿no es cierto?, es un vector que es una fuerza, digamos. El peso es una fuerza. ¿Cómo es esa fuerza? Esa fuerza, como toda magnitud, tiene dirección, que va a ser una dirección vertical. Tiene un sentido que es hacia el centro de la Tierra. Y tiene un valor que ya van a ver que ese valor
depende de, como acá yo les leía, del lugar. O sea, el lugar es, por ejemplo, si vemos los extremos, ecuador y polo, ¿ah? Porque la fórmula de peso, que esto también da lugar a problemas, es igual a la masa por la gravedad. Lo tienen acá, peso igual a masa por gravedad, y de ahí masa es igual a peso sobre gravedad. Es decir, si yo les digo, por ejemplo, la masa en la Tierra, en la Luna y en Marte, ¿será la misma? Sí, la masa es la misma en cualquier lugar, es una constante. Si yo le digo el peso en la Tierra, en la Luna y en Marte, ¿es la misma? No, porque depende de la gravedad. Nosotros tomamos la gravedad en la Tierra como 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero acá también ya van a ver que hay problemas donde le dicen el peso de una persona en un planeta, cualquiera, donde la gravedad es 1,62, no es 9,8. Bueno, esto digamos que ya después lo vamos a resolver en la clase virtual, ¿no? Y después, bueno, esto ya será para la otra clase, para que ustedes esto repasen. O sea que ahora lo que quiero es que ustedes estudien tanto la teoría esta como esta, pasen todo a la carpeta, y problemas todavía nada. Problemas, eso lo vamos a ver en la próxima clase, la explicación, la resolución, y en otra clase van a ser para que ustedes hagan tarea. Pero es sencillo esto. Bueno, me despido de ustedes, hasta la próxima si Dios quiere.